Bueno, buenas tardes. Comenzamos el sexto programa y último de este año de este espacio que llamamos aquí ahora Espacio de Realidades, y me acompaña un querido amigo y un gran arquitecto argentino que es Marcelo Vila. Y bueno, estamos acá para tener una hora de charlar de arquitectura. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, y la verdad que muy contento de compartir un espacio donde fundamentalmente se habla de lo que pensamos. Sí, fundamentalmente se habla de lo que pensamos y lo que hacemos los arquitectos. A ver, ¿cómo podemos cerrar este año? Tenemos un año interesante el año que viene, pues viene una cantidad de invitados muy buenos, y vos hacés como una especie de cierre de este primer bloque que armamos. ¿Tenés idea cómo es el eje del programa? Creo que ya viste algo, ¿no? Sí. O sea, el eje sos vos, o sea, el espacio es tuyo. Normalmente, a ver, el estudio exitoso Vila, Adrián Sebastián, todos lo conocemos, y que comenzó con Sebastián Vila, que era tu hermano, que estaba... Sí, originalmente eran tres. Y después seguimos con Adrián hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Gran amigo, y le mando un saludo porque hace bastante que no lo veo. Hace poco ganaron un concurso, ¿no? Ganamos, sí, 2 concursos. Uno fue el concurso del Parque La Ciudad, que hicimos ya toda la documentación licitatoria. Y recientemente ganamos el parque sobre el barrio 31, el que va a ir montado sobre la autopista. Junto con un estudio español, un primer premio compartido de 2 concursos que se hicieron a fin del año pasado y que tuvimos la suerte de participar y ganamos los 2. Excelente. Sí, buenas noticias. Buenas noticias. Bueno, a ver, ¿tu viejo fue albañil o yo estoy equivocado? No. Porque te pesquisé un poco. Acertaste. Dale, contame. ¿Dónde naciste, Marcelo? Nací en Olivos. Clínica Olivos. La pucha. Sí, vecino del barrio. ¿Por qué nací aquí? Porque mi abuelo era empleado de una farmacia de la avenida Maipú, que se llamaba Farmacia Galeno. Mi abuelo era empleado de esa farmacia, mi abuelo por parte de mi mamá, y les daba de vivir a mi mamá y a mi papá, que se habían casado y vivían arriba de la farmacia junto con mi abuelo y mi abuela, que vivían ahí. Y ahí nací yo, en ese primer piso de la farmacia. Y bueno, a partir de ahí una vida, diría, en mi infancia de muchas mudanzas. Mi papá albañil, de albañil a contratista de albañilería, de contratista de albañilería a contratista de albañilería más contratista de plomero y contratista de electricidad. Pequeña empresa, digamos. Y llegó a comprar un camioncito volcador usado, que cuando yo era chico, en los veranos, iba a trabajar a la obra de peón, enderezando clavos, sacándole los clavos a la madera del encofrado, bajando bolsa cuando llegaban los camiones con cemento y cal. Te juro que no te imagino. Y sí. Tuve mucho de veranos de trabajo. Iba al colegio y después a trabajar a la obra. Y en el verano a trabajar a la obra. Qué buen mensaje para mucha gente que tiene confundida la dignidad del trabajo, ¿no? Sí. Y demasiadas ínfulas de... Sí, qué lindo, ¿no? Y mi ascenso fue cuando mi papá compró un camioncito volcador usado, chiquito, que ahí pasé a chofer. Y ahí iba al Puerto de Olivos a buscar arena. Y me salí un poco de la obra, que hay que estar en la obra. ¿Levantaste paredes o algo? Levantaba paredes, revocaba, sí. Lo que sabe cualquier albañil, sí. Lo que sabe cualquier albañil. Media cuchara. Lo que sabe el 80% de la población, la verdad que, o sea, casi todo el mundo sabe levantar una pared, poner una regla, tirar el hilo y... A veces hay algunos albañiles míos que no. Perdón. Bueno, pero así arrancó un poco la historia de vida, y acompañando claramente una historia familiar
que yo siempre cuento, me voy a haber mudado 14 veces, fácil, porque hice todo el recorrido de... nací en el primer piso de la farmacia, prestado. Con tiempo mi papá y mi mamá alquilaron un departamento de un ambiente sobre Corrientes. Después alquilaron uno de 2 ambientes, 3 ambientes. Hice todo el circuito de alquileres hasta llegar a una casa. De una casa un poquito más grande. Después mi papá terminó alquilando una quinta en Márquez y Panamericana, cuando todavía Márquez y Panamericana era el campo. No existía la orquesta. No existía la orquesta, no existía nada. Y de esa quinta, que tenía un jardín grande y vivíamos como en una especie de paraíso, compraron. Y cuando compraron, de vuelta al monoambiente, comprado. Del monoambiente a un dormitorio y así todo el circuito de crecimiento de casa propia. Y hasta llegar a tener una casa, que era una casa sobre Rawson, siempre por acá en distintos lugares, pero casi de verdad, si uno lo cuenta, deben ser 14 o 12 mudanzas que hice en toda mi infancia. Cuando pienso en nuestros viejos, ¿no? En esa generación, y digamos la obsesión de la casa propia, lo que las viejas rompían la paciencia para que los viejos compraran, se metían en un préstamo. Otro día lo hablábamos, creo que era con Alberto Esbarra o con Roberto Franchella. Rompían la paciencia para que te compres la casa y te estabilice, porque era como un tema. Con eso me quedo tranquilo. Sí. Bueno, una aspiracional lógica, natural, sí, natural, aspiracional, natural. Y bueno, eso fue un poco mi vida, te diría. ¿Tenés un hermano? Tengo un hermano que se llama Javier, sí, que es más chico que yo, bastantes años más chico que yo, que en cierto modo vivió un poquito una mejor parte, digo. O sea, mi papá era un tipo muy trabajador y que fue como subiendo en esta especie de escalón del albañil a una mejor calidad de vida. A una mejor calidad de vida, y bueno, él tuvo un poco, agarró una mejor época, digamos. Agarró una mejor época, sí. Bueno. Por suerte, sí, buenísimo. ¿Y tu primaria dónde hiciste? ¿En la zona? No, sí, en la zona. Mi primaria también fue una cosa particular porque hice primero y segundo y tercer grado en colegios comunes. Y en tercer grado, con esta cosa del ascenso económico de mis viejos, mi viejo decidió mandarme al San Andrés. El San Andrés es un colegio, sí, conozco, bilingüe, ¿no? De San Andrews. Al San Andrews. O sea, yo era ahí un bicho, pero raro, muy raro. Entré atrasado con inglés porque no había empezado de entrada. O sea, mi entorno era muy distinto a lo de los muchachos, pero en cierta manera mi viejo sabía que tenía que darme la mejor educación posible. Averiguó cuál era y me mandó ahí. Así que hice hasta séptimo. Me quería ir porque era un colegio muy raro, yo era un bicho raro en ese lugar. Y eso se mezclaba un poco con que mi casa, era un ámbito que estallaba en cualquier momento en las relaciones de mis viejos, qué sé yo, y dije, yo me quiero ir. Tenía 12 años, ¿dónde me iba a ir? De mi casa. Y un amigo que tenía ahí en el colegio me dijo, vayamos al Liceo Militar, que es un lugar que se hace mucho deporte. Y dije, está bien, vamos. Y es pupilo, buenísimo, me voy de mi casa. Así que me fui al Liceo Militar. No te imagino. Bueno. ¿El idioma es General San Martín? General San Martín. Hice el liceo a los 14, 15 años que uno empieza. Yo por lo menos me acuerdo en esa edad empecé a leer Hermann Hesse, Krishnamurti. Me estaba atravesado por estas cuestiones del mundo interior. A los 15 años uno despierta a que hay otro mundo. Hay otro mundo. Y dije, bueno, aguanto un poco, y en ese momento era salvarse del servicio militar. Y me echaron antes, por mala conducta. O sea, no terminaba. Me echaron antes, con lo cual tenía que hacer el servicio militar. Y finalmente, por una maniobra trucha,
me inventaron un boletín trucho y terminé viviendo en Santa Fe. En quinto año me fui a Santa Fe y terminé el liceo en Santa Fe. Así que terminé el liceo viviendo un año en Santa Fe. ¿Eso sos subteniente de reserva? Soy subteniente de reserva, sí, creo que el Mosca también. El Mosca también, sí, lo sé. Así que bueno, y no sé, fue una experiencia bastante particular, me quedaron muchísimos amigos, y para lo único que me sirvió finalmente la experiencia del liceo fue porque creo que por la contraria, ¿no? O sea, el liceo es un lugar que te impone un orden tremendamente rígido en el momento de la adolescencia, que es cuando uno construye su orden interno. Entonces ahí te dicen cómo doblar la ropa, poner los cepillos de dientes, un montón de cuestiones que hacen un marco muy estricto respecto del ordenamiento, entre comillas, de la vida. Y cuando salís en quinto año y tenés todo el mundo por delante, te das cuenta que sin eso todo es un descontrol. Así que cuando me recibí tuve un año de descontrol absoluto, y después empecé la facultad, porque el tema de la vocación estaba en mí hacía rato, ¿no? Me acompañaba mucho casi desde era chico, la dimensión del gusto por la arquitectura. Y ahí entré a la facultad. ¿Te recibiste en? Me recibí en el 85-86. O sea, sos un hijo de la democracia. Exacto, sí. A mí me gusta definirnos como la generación de la apertura democrática. De la apertura democrática. Sí, está definitivamente. Buena, está muy buena. ¿Terminaste con 10? Sí. ¿Quién te puso 10? En la cátedra de Antonini, John Semborain, el Gordo Semborain. ¿El Gordo Semborain? Sí, un tipo del cual aprendí mucho y que después vinculé naturalmente con el lugar donde empecé a ejercer la docencia, que era la cátedra del Mosca, ¿no? Una de las cosas que yo valoro tanto, que es la generación de determinadas escuelas de arquitectura. O sea, cuando uno liga la producción de Antonini y John Semborain, por lo menos más de aquella época. De aquella época, claro. A mí me Gran gustaba estudio. mucho, sí. Nosotros con Adrián mirábamos mucho esas casas, esas obras. Lo liga con la generación del Mosca, o la operación es la cuestión de la arquitectura, el pensamiento, y después nosotros creo que de alguna manera uno podía construir un hilo que junta cosas que, no sé, en Buenos Aires, en arquitectura en Buenos Aires parece que es tan difícil de juntar, ¿no? Más allá de uno. ¿Por qué? Porque hay como una cierta cosa autorreferencial, como si la vida empezara solamente en uno, y cuesta cosas muy naturales, como es en la Escuela Paulista, que uno hace un vínculo exacto entre la obra de Artigas, que sí. yo es uno de los tipos, para mí, los mejores arquitectos que vi en mi vida. Con el nieto de Artigas. Hicimos una muestra de las obras de Artigas. Mira, no sé, la Facultad de Arquitectura de Sao Paulo para mí es de las mejores obras de arquitectura del mundo. Excelente. Y uno junta a Artigas, Paulo Méndez de Rocha y los jóvenes, Angelo Bucci, Milton Braga. Ahora hay un concurso en el CADVA donde el premio para los estudiantes es una pasantía en el estudio Méndez de Rocha. Y los chicos no tienen idea de qué estamos hablando, ni del señor de qué estamos hablando. Y realmente hay una liazón muy fuerte, y la Escuela de Arquitectura de Paulista es excelente. Y uno reconoce una cosa que va más allá de los nombres propios, y es saludable. Y acá cuesta mucho construir estas nociones de escuelas posibles. Y volviendo a las mujeres, que está ahora tan de moda el tema Lina Gobardi, ¿no? Sí, bueno. La arquitectura paulista es sobrada en experiencia. Es no sé, a mí ir a Sao Paulo cada vez que voy, no solo me encuentro con amigos queridísimos, sino fundamentalmente hay tanto para ver, tanta arquitectura maravillosa para ver. Háblame del Taller Sudamérica y el SOS Ciudades, dale. Después tengo un toque de temas para preguntarte, pero no importa. Dale. Háblame qué es el Taller Sudamérica y qué fue el SOS Ciudades. Bien. Y cuál es el último proyecto que tiene gusto a Ron. Bien. A Ron Dorado. A Ron Dorado, sí.
voy a hacer una introducción Dale. previa que... Es todo tuyo el espacio. Dale, voy a hacer una introducción previa que tiene que ver con tus invitados y que de alguna manera explica nuestra generación. Fue mi inconsciente y además amistad, está claro. ¿Qué es? Tuve el gusto de que me invites y a partir de eso de mirar algunos programas, en particular en ese orden inicial que habías armado, que era la invitación al Mosca, la invitación a Solsona y la invitación a mí, me los vi los programas, primero el de Solsona, después el del Mosca, para entender un poco en qué iba, ¿no? Estas charlas tan amenas y tan respecto de la vida, que es tan saludable hablar de la vida. Para mí hay, en términos de generaciones en Buenos Aires, por lo menos para explicar lo que sucede en Buenos Aires, hay como un primer recorte, ¿no? En esto de tratar de construir alguna explicación acerca de las cosas y, por ejemplo, situarnos a nosotros como generación. Hay una primera generación que son los academicistas para mí. De hecho, tanto Mario Roberto Álvarez como Clorindo Testa, que son estos abuelos que estoy nombrando, provienen de una formación academicista, ¿sí? De Beaux-Arts, casi. École de Beaux-Arts de París. Uno era racionalista. René Carmant. Uno era un racionalista estilista casi, y el otro un artista. Un artista. ¿No? Y tienen que ver mucho con su formación, con la facultad de la cual ellos aprendieron. Después irrumpe el movimiento moderno en la facultad, claro, y aparece una masiva generación que a mí me gusta llamar los profesionalistas, que son como los grandes estudios de Buenos Aires. Solsona formó parte de esa generación. Cuando hablaba con Jujo y me hablaba de Lobam y me hablaba de Manolo Bortagaray, de la Negra Córdoba y de Valiero y bueno, posiblemente me olvido de alguien, realmente no me lo podía pensar a Jujo barriendo los tableros, el claro, lugar estaban los tableros. Pero bueno, era un pedazo de historia de la arquitectura argentina. Yo disfruté tremendamente esa charla. Bueno, Antonini y John C. Morain son de esa generación. Son una generación de la cual muchos de nosotros aprendimos arquitectura. Aprendemos el hacer. Era nuestra matriz referencial. Exacto. El hacer, yo lo llamo el hacer. Después viene otra generación, que es la generación que a mí me gusta llamar del pensar, ¿no? Que es la generación del Mosca, que vino después, Frangela, que también estuvo invitado, y que es la generación que de alguna manera a nosotros nos incorpora o nos hace ver que fundamentalmente hay un vínculo entre las cosas que se hacen y las cosas que se piensan, una generación fuertemente ideológica y fuertemente ideológico-política, y una generación atravesada por la dictadura, en términos de que cuando uno cuenta esa generación, muchos no están. Hoy no están. No están porque están desaparecidos o no están porque se fueron a vivir a otro lado, pero es una generación de la cual nuestra generación, que es la generación de la apertura democrática, aprende estas dos cosas. ¿Te olvidas de la No. Hablamos en un momento de eso. Lo que pasa es que Alberto Barra y Ramón Rojo es esa generación que te sigue. A ver, uno cuando hace estas explicaciones, yo los meto con el pensar, a ustedes van con el pensar, o sea, uno hace como unos grandes paquetones. Después la generación que nos sigue a nosotros es la generación de la que se recibe con la crisis del 2001. Se reciben con esa crisis y es la generación de los jóvenes que algunos quedan acá trabajando, y el Mosca hablaba de la generación que hace los PH, ¿no? De que interesante reflexión. Los PH, y muchos de ellos la generación de los Navarra, de los que se fueron a España, hicieron los posgrados con Helio Piñón. Toda esa es la generación que nos sigue a nosotros, que coincidentemente se reciben y les aparece la crisis. Nosotros somos la generación de la democracia, de la apertura democrática, y que de alguna manera nos toca, en términos históricos, como rol histórico, juntar el hacer y el pensar. Esa es para mí la mejor
definición que nos explica como generación. ¿Qué es el taller? Más allá de esta explicación, que creo que es necesaria para entendernos a Estás dando un nosotros. hermoso cierre de lo que fue este ciclo. Dale. Eso nos explica y en cierta manera explica el taller. El taller Sudamérica nace de alguna manera, yo diría en términos de compromiso, en la crisis del 2001 que vivíamos en este país. Cuando aparece el tema de la crisis, muchos de mis cogeneracionales se van a trabajar a España. De hecho, muchos amigos que después volvieron, en su momento se fueron afuera. Y para nosotros era muy importante en ese momento generar un compromiso muy fuerte con este lugar. Y este lugar, a mi juicio, excedía a la Argentina. Y era otra la dimensión, y era la dimensión de la región. En ese tiempo armamos un proyecto que se llamó Programa SOS Ciudades, que tiene sus orígenes en diseño 5 del taller de Moscato. Yo era adjunto en ese momento de ese lugar, y junto con Marcelo Lenzi armamos este primer proyecto de SOS Ciudades, que se llamaba Taller de Proyecto Urbano sobre Áreas Consensuadas. Era una sigla, ¿no? TP, que tenía que ver con estas siglas, ¿no? Que nos maravillaban tanto en esa época, y que después se transforma en el SOS Ciudades, que era un nombre un poco más fácil, y que ahí se incorporan Pablo Ferreiro y Fabián de la Fuente, porque paralelamente a que yo estaba dando clases en la UBA, hubo 6 o 7 años que yo fui profesor también titular en la UP, en Palermo. Uh-huh. Y en ese espacio consolidamos el proyecto del SOS, que después, cuando de alguna manera yo gané el concurso de titular en la UBA con el proyecto del Taller Sudamérica, que era un proyecto básicamente colectivo y que incorporaba, entendía yo, a los mejores cogeneracionales que yo conocía, que eran Claudio Ferrari, Pablo Ferreiro, Marcelo Lenzi y Hernán Bisman, que quizás lo conozca, es editor de arquitectura. Con ellos armamos este espacio que llamó... ¿Eso que se llamó en algún momento Paralelo 35? No, ese fue un proyecto anterior. El Paralelo 35 fue un... Porque tienen 35 años casi todos ellos. El Paralelo 35 fue un proyecto que dimos origen con Adrián Sebastián. Era tuyo. En aquella época dimos origen a esa primer lista, que dijimos, nosotros tenemos que hacer algo como generación. Ya habíamos hecho un evento antes, cuando teníamos 30. El primer evento de los 30 se llamó 15 más 15 de 30, homenaje a Mario Soto. 15 estudios. En este momento te está mandando un cariño grande Adolfo Canosa, porque era docente de Mario Soto. Mirá, dale. Armamos a los 30 años un evento que llamó 15 más 15 de 30. 15 estudios de Buenos Aires de 30 años, 15 estudios de España de 30 años, y Mario Soto como homenajeado de los dos lugares. Y en ese momento hicimos unas charlas que llamaban los de 30 versus los de 40, los de 30 versus los de 50, los de 30 versus los de 60. Y ahí entrábamos nosotros contra los Moscato y compañía, nosotros contra los profesionalistas, Solsón y compañía, nosotros contra Testa y... ¿Y por qué contra? Contra porque de alguna manera yo creo que era posicionarnos en un lugar en el cual nosotros no existíamos como generación, y de alguna manera ponernos frente a cotejar quiénes son ellos y qué nosotros, nos ayudaba como a sabernos nosotros. Me suena como una actitud bien de adolescencia, por esto referenciarme que soy, pero en realidad fueron todos nuestra matriz de aprendizaje. En ese momento, yo me acuerdo que las charlas se llamaban los de 30 versus, como si fuera una pelea, los de 40. Y armamos una exposición, y fue una muestra muy linda que se hizo acá y después en España. Te saqué en La con Coruña. El Paralelo 35. Pues. Bien, eso fue a los 30. A los 35 armamos el Paralelo 35.
una primer lista con una primer convocatoria en el Clásica y Moderna. Entonces hicimos un listado, que lo hicimos con mi socio Adrián, un listado de quiénes podíamos ser los de la generación que diéramos de vuelta origen a una movida generacional. Y bueno, armamos un listado, hicimos la primer convocatoria en Clásica y Moderna, estaban casi todos los arquitectos que medianamente hoy conocemos de nuestra generación, incluida Ana de Brea, que en ese momento estaba en el Cronista Comercial. Y hicimos esa primer movida ahí, y de eso devino el Paralelo 35, que funcionó fantástico durante muchos años y se terminó quedando como una especie de núcleo más reducido a unos 6, creo que éramos 7, que funcionábamos en el Museo de Arte Moderno, y que durante, yo creo que 2, 3, 4 años organizamos una serie de movidas tremendamente interesantes, siempre desde un lugar colectivo, ¿no? Yo creo que uno de los rasgos que de alguna manera incorporó nuestra generación es esta condición de sabernos colectivos. Una preguntita. Si yo no tengo mala información, el Taller Sudamérica toma, o el SOS Ciudades, corregime, toma como eje de Latinoamérica de ciudades donde van recorriendo y consensuando y van con alumnos a hacer trabajo. Porque yo he visto fotos en Manaos, fotos en distintas ciudades de América, y lo que no estaba seguro si esto era efectivamente así. Es así. Hace 17, el SOS Ciudades, que es un programa que es un núcleo de facultades de la región, hoy son 35 facultades de toda la región, de distintos países, de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, hasta Cuba. Sí. Todas esas 35 facultades mandan alumnos y profesores una vez por año, se juntan unas 350 personas en una ciudad en el mes de abril, y así ya hacemos proyectos y los donamos a la ciudad durante una semana. Una experiencia que junta unos 50 arquitectos y 350 alumnos de la región. Con ese derrotero, llamémosle el SOS Ciudades, que se inició la primera en Colonia del Sacramento, hicimos 5 ciudades atlánticas y pacíficas para empezar a entender la región donde vivíamos. Y a partir del 6º año, que fue el año en que yo gané el concurso de titular en la UBA, sí, con el proyecto del Taller Sudamérica, porque en realidad el concurso fue presentando cuál era el proyecto que era el proyecto ¿hacia dónde ibas? Hacia dónde íbamos. Entonces, con ese proyecto ganamos el taller, y con el taller lo que hicimos fue que el SOS se juntara con el taller, y empezamos a hacer un circuito que fue todas las cuencas de Sudamérica, cuenca del Paraná, Paraguay, 3 años, cuencas del Amazonas, 3 años, o sea, Iquitos donde nace, Manaos. Esas son las fotos que yo vi. Macapá en el norte, y después nos fuimos a La Habana, Cuba, a trabajar en el Caribe durante 2 años, y ahora estamos recorriendo todo el macizo andino de sur a norte. Ya hicimos Chiloé, Valparaíso, Mendoza, y el año que viene creo que iremos a San Juan. Que básicamente estamos trabajando ahora sobre estas condiciones del corredor, ¿no? Bioceánico, el corredor sur, el central que pasa entre Sao Paulo y Ilie, ya está construyéndose. Ahora vamos a hacer un cortecito. Vamos Dale. A ver si te gusta Divididos, te vamos a pasar la temita. Gracias. Y vamos a hablar del proyecto en La Habana. Dale.
a la magia de los caminos. El arriero va, el arriero va. Es bandera de pena, su poncho al viento. Saludan las flautas del pajonal. Y apurando la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las va a quitar, se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son menos las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. ¿Volvemos? Háblame de Taller Sudamérica y el proyecto de Cuba. ¿Puede Bien, ser? Sí, gracias por la generosidad de poner el arriero de los divididos. Que nada. No me pusieron los redondos Ricota y Perro de la Mita, pero bueno, eso es una pelea que va a ser después. Bueno, yo elegí divididos y los redondos para mí es la música, así que agradezco la atención, tan linda canción. Taller Sudamérica y Cuba. En el Taller Sudamérica se plantea básicamente como un espacio de reflexión de un sitio sobre el cual hay poca reflexión, y esto es nuestra región. Aunque pareciera que es algo... Esto siempre quiere el protocolo, ¿viste? Artecto Mercury, que si no, esto la mutual no funciona, ¿qué va a hacerle? Aunque pareciera que esto es obvio y evidente, meternos a mí me gusta decir, en la panza del animal, ¿no? Sudamérica por adentro, por el sistema de cuencas, el Amazonas. Sí, me extrañó que tomaste esa ruta, ¿no? Y en realidad, ¿por qué tomamos esa ruta? Y después el macizo andino. Tomamos esa ruta por dos condiciones. La primera, Sudamérica se explica como una región que de alguna manera produce materia prima sin valor agregado. O sea, la historia de Sudamérica es esa. Portugueses y españoles llevándose el oro y la plata, después vienen los ingleses, organizan el territorio con ferrocarriles para sacar grano y carne, y ahora los chinos que sacan materia prima y la tienen que sacar para el otro lado porque los anteriores salían por el Atlántico, el problema que China la tiene que sacar por el Pacífico, entonces todas las inversiones que son fundamentalmente financieras tienden a
generar agujeros en la cordillera y sacar todo lo que salía por el Atlántico ahora por el Pacífico. Sí, el corredor bioceánico. Corredor bioceánico. Entonces, de alguna manera esta condición que tiene la región hace que todos los sistemas de borde sean los más desarrollados. Sudamérica tiene sus grandes ciudades, que son ciudades-puertos fundamentalmente, en los bordes. Y el interior es como un interior desconocido. Es la panza del animal de esta que me gusta hablar. Con lo cual, saber quiénes somos, era saludable meternos ahí adentro, meternos con el taller a estudiar ese lugar todos los años en una distinta ciudad. ¿Y por dónde? ¿Por qué abril? ¿Por qué eligieron el mes de abril? Porque es un mes que de alguna manera empiezan las clases, nos da la oportunidad que todas las facultades no tengan armada su estructura académica. Vamos a la ciudad y después de la ciudad esta volvemos y trabajamos todo el año en la ciudad. O sea, trabajan en el taller. En la ciudad que visitamos con el SOS. Con el SOS. Y de hecho eso pasa en muchas universidades. En Córdoba, en Rosario, trabajan muchos talleres en la ciudad que visitan con el SOS. Bueno, ¿por qué, digamos, este recorrido interior lo hacemos por las cuencas hídricas? Porque pensamos que la región, el mejor modo de comprenderlo es desde la geografía. Y Sudamérica se explica básicamente como un sistema de cuencas, de tres grandes cuencas. Paraná, Paraguay, Amazonas, Orinoco, y la cuarta cuenca, que es la cuenca del Caribe, que es la que permite unir los dos océanos, y todo el sistema de relieves, que son tres macizos: los Andes, el de Brasilia y el del Orinoco arriba. Y en esa geografía a mí me resulta como mucho más revelador decir que hay más saber arquitectónico, urbano, territorial, que en la cultura. Que en general la cultura ha venido de Europa, todos los libros nos han venido de Europa, y en la geografía hay mucho más saber pertinente a nosotros que en estos libros. Estás coincidiendo con Roberto Francella cuando va a ser el Banco Nacional del Paraguay, y él se encuentra su formación europeizante y el choque grande de Latinoamérica ahí, y es donde le hace el punto de inflexión. Lo describe maravillosamente bien el otro día. Me quedó pendiente escuchar esa charla. ¿Por qué anduvimos por las cuencas? Porque hay una situación fantástica, no explotada, que es cambiar la historia para Sudamérica sería cambiar la historia de agregar valor. Y yo creo que los arquitectos no tenemos muchas reflexiones acerca del territorio y de las infraestructuras para organizar el territorio sudamericano. Y lamentablemente, en esta breve historia que hice, siempre nos han organizado el territorio para sacarnos la materia prima sin valor agregado. Con otros intereses. Con otros intereses. Entonces, aquellos vínculos supranacionales, que podría ser en este caso el sistema de la cuenca hídrica, o sea, el Paraná-Paraguay está separado muy cerca del Amazonas. Hay una operación de un canal artificial que podría unir las cuencas bastante fácil. Y después la del Amazonas y del Orinoco es más corto todavía. China, que cuando nos hicimos el proyecto No te me escapes. Te me dispersás. O sea, yo quiero saber el ron cubano, el ron Santiago, ¿cuándo lo puedo tomar? Listo, perdón. Bien. ¿Por qué recorrimos las cuencas? Porque hay una magnífica... Corregime si estoy equivocado. Hay como que separar Taller Sudamérica del estudio de arquitectura. No hay que separarlo. Pero para esquematizar. Ponele que sí. O sea, Yo voy a aprovechar que estás hablando y me como los bizcochitos con grasa. Son pedazos de nuestra vida. O sea, tanto yo con el taller y Adrián con su taller nos nutrimos del pensar. Y la acción aparece fundamentalmente en el estudio, y todas estas conclusiones que ensayamos en los espacios académicos, de eso se nutre la teoría del estudio. Pero vuelvo a decir que hay una estructura hídrica magnífica que atraviesa Sudamérica por adentro y que podría de alguna manera aprovecharse para relaciones supranacionales interesantísimas. Relaciones de Buenos Aires con Sao Paulo
hay un proyecto de Paulo Méndez da Rocha de un puerto interior de Sao Paulo. O sea, Sao Paulo tiene su puerto en Santos, claro, para salir hacia afuera. Hay un proyecto de Paulo de un puerto interior. Ese puerto interior, que es en el Tieté, termina desembocando en el Río de la Plata. O sea, los vínculos están. Habría que bypassear 2 o 3 represas. Pero digo, hay un magnífico vínculo hídrico, que yo por eso te cité China, porque el Yangtze es un vínculo hídrico absolutamente usado, que en Sudamérica está subutilizado. Usamos hasta Rosario. Sí, y sin mucha explicación. Uno podría... Y el Uruguay menos. Uno podría traer motos de las motos, la segunda fábrica de motos Honda de toda la región está en Manaus. Un amigo mío tiene una motito Honda en Montevideo, se la podríamos haber traído en barco. Ay, pero no me hablaste del rock. No hablé de La Habana, y perdón. El mojito, nada. Después de recorrer todo Ahí sí me anotó, ¿viste? No sé, voy a dar clase de legal a La Habana. Después de recorrer todo el sistema de cuencas hídricas de la región, terminamos en lo que llamamos la cuarta cuenca. La cuarta cuenca es la del Mar Caribe, la de La Habana. Mar Caribe, claro. Es la que de alguna manera pone toda esta producción pasando por un agujerito en el canal de Panamá y saliendo para el Pacífico. Trabajamos en el SOS de La Habana. Cuando terminamos el SOS, la gente de La Habana, de la oficina del historiador de La Habana, que es Eusebio Leal. Eusebio Leal es un arquitecto reconocidísimo, cubano, casi mano derecha de Fidel. Él dirige la oficina del historiador de La Habana, que es la que tuvo a cargo toda la reconversión de la ciudad vieja, claro, de La Habana. Ellos nos pidieron seguir trabajando en La Habana, que a partir del SOS y del trabajo del taller Sudamérica siguiéramos ahí. Entonces al año siguiente repetimos con una condición fantástica, que fue que la embajadora argentina en Cuba, que se llamaba Juliana Marino, nos propuso que presentáramos este proyecto en unos proyectos de convenio Argentina-Cuba entre países, para que pudiéramos seguir trabajando más allá de que el taller, por supuesto, seguía su viaje y seguía andando por la cordillera, ya abandonaba la isla, y firmamos un convenio de colaboración entre países. El taller Sudamérica, a través de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, se presentó. Ganamos ese convenio hace 2 años y ahora renovamos 2 años más. Estamos trabajando en el desarrollo del master plan de crecimiento de la ciudad de La Habana en torno a la Bahía de La Habana. La Bahía de La Habana tenía un antiguo puerto, el puerto lo financia Lula y se muda a Mariel, a 30 kilómetros, en una ubicación estratégica sobre el Mar Caribe. La Bahía de La Habana tiene impedimentos técnicos para barcos de gran escala, con lo cual queda todo un área obsoleta, llamémosle como una especie de Puerto Madero, obsoleto en su momento, solo que 4 veces más grande, para que la ciudad crezca en torno a la bahía. Y estamos trabajando en eso. Master plan. Hace, 2 años y medio. De hecho, hay unos cubanos ahora visitándonos, autoridades de la oficina del historiador, la segunda de Eusebio Leal, que están acá. Te voy a dar un momentito para que tomes tu cortado. Tantas gracias. No tiene desperdicio esto. Bueno, mientras vos tomás tu cortado, a mí siempre me llamó la atención esto. ¿Cuántos años hace de esto? Como 15 años por lo menos que fuiste el primer arquitecto sudamericano invitado a Beijing para una... La información que tengo es inexacta, corregime. No. Para una bienal o algo por el estilo, pero estoy hablando de principios de los 2000. Es así. ¿Y cómo fue esta experiencia? Porque evidentemente Cuba es el mejor lugar del mundo para mí, porque siempre me dicen mi amor, mi divino, esto, viste, como te tratan todos y son tan atentos. Y digo, pero a mí me viven retando todo el día, viste, entonces qué sé yo. Yo tengo esposa, 3 hijas, 2 nietas y todo el mundo me reta. Y una presidenta en el colegio también me reta. Y Canosa que me reta también, por supuesto. Y el tema es que este choque de culturas tan grande, ¿no? O sea,
porque vos sos uno de los, si no fuiste el primero, se está raspándole, que apareció en China. Toma tu café tranquilo. Dale. Y apareció en China con y existe una ciudad. ¿Y cómo es este universo de? Porque una cosa es Occidente y otra es muy distinta la faceta oriental, y que la cual absolutamente desconozco todo. Entonces yo te jorobaba con Cuba porque sí me encanta, pero por otro lado quería que me contaras un poco esa experiencia, porque eso se hace el estudio. Claro, sí, el estudio con Adrián. Con Adrián fueron esa experiencia, claro, sí, ¿no? Totalmente. Sí. A ver, fue una experiencia maravillosa. Hay algunas imágenes con una foto tuya. Mira. Y yo tomé imágenes al azar. Alguna cosa es el partido, otra cosa el relevamiento aerofotográfico, claro. Y después las áreas. Mira, la foto de arriba a la izquierda, esa foto en blanco y negro, es una ciudad al costado de un lago, ¿no? La mancha urbana de una ciudad que crece concéntrica al costado de un lago. Y el proyecto, la síntesis de ese proyecto, que es el esquemita de abajo, es básicamente el lago, el río Yangtze, que es la línea esa que la pasa por arriba, un dibujo con marcador, ¿no? Donde se desemboca el lago, una ciudadela que era la ciudad antigua y 3 ciudadelas nuevas, que es el modelo en que nosotros propusimos que crezca la ciudad, con una nueva circunvalación en torno al lago, un segundo anillo que divide cada uno de esos circulitos que son las ciudadelas en unos puntitos que son unos parques productivos y los tejidos atrás de eso, y unos fuelles de unas áreas naturales que son drenajes de agua hacia el lago que van separando las ciudadelas. Esto explicado se entendió bien. Absolutamente. Bien. La pregunta que te Después hago hay esto, una ¿qué foto, año es? Solo completo. Hay una foto por ahí que no está, que lo maravilloso es que ese dibujito en Google Earth hoy está hecho, ¿no? O sea, si uno no entra, la vi, pido disculpas. Si uno entra a la ciudad esa que se llama Chizhou, Chizhou, C-H-I-Z-H-O-U, en el Google Earth, ese dibujito hoy está construido con el lago como centro, ¿no? Pero esto lo hiciste ¿cuántos años hace? Esto lo hicimos en el año 2002, fue la primera vez que viajamos invitados a China. Habremos hecho unos, te diría, 12 viajes en total a China. A lo largo de todos esos 12 viajes firmamos el contrato para el proyecto del master plan de esta ciudad, que luego se construyó, y construimos un proyecto también bastante particular, que es un proyecto de 130.000 metros en la entrada de esta ciudad, que es un proyecto de unos aros con unas torres adentro, que es un proyecto de unas áreas comerciales con unas torres de viviendas para un grupo desarrollador privado que se llama Donghua. Y también está construido eso. O sea, estamos hablando de 16 años atrás, 15 16 años atrás. 15 años atrás. ¿Y esto está todo construido? Está todo construido, sí. Bueno, la ciudad se sigue construyendo, pero hoy uno mira en el Google Maps y ve... El partido que está ahí dibujado es el partido que está graficado en la realidad, claro, en términos físicos. Que está el partido que de alguna manera expresa los dos atributos más importantes que nos parecía que tenía que tener el proyecto de esa ciudad, que eran la ciudad de Chizhou, que es una ciudad que tenía 1 millón de habitantes y tenía que crecer. Tenía uno de los cielos o de los ambientes con menos contaminación de China, y por otro lado 12 templos budistas sagrados, con lo cual desde el punto de vista cultural es una ciudad muy potente. Es una ciudad que queda a 400 kilómetros sobre el río Yangtze de la desembocadura en el mar de China, que es Shanghái. ¿Y de Beijing, para ubicarlo? No sé a qué distancia queda de Beijing. ¿Pero está hacia el norte? Chizhou está sobre el río Yangtze. Desembocando sobre el río Yangtze está Shanghái en el mar de China, y no sé ubicar Shanghái si está arriba o abajo. Arriba y abajo de Beijing. Exacto. Bueno, está bien, forma parte de... perdón, si Beijing está arriba o abajo de esta línea que te acabo de trazar. Los dos atributos que de alguna manera resume la idea de este master plan son: uno,
que lo que era antes el casco histórico de la ciudad, que iba creciendo en forma concéntrica, pasara a tener un nuevo centro, que era el lago. Esta condición de lo natural estaba expresado en que el nuevo centro de la ciudad iba a ser un gran lago con una avenida de circunvalación y las ciudadelas en torno a él. Y la segunda condición, que tenía que ver con lo cultural, es que las ciudades en China originalmente no crecían indefinidamente, sino que tenían una medida y después crecían por repetición y vínculo. Entonces, eso. Esa condición de alguna manera... ¿Eso era la cultura de ellos? Eso era una cultura de ellos, y esa condición de alguna manera es la condición que tomamos y por la cual armamos un sistema de 3 ciudadelas nuevas. Claro, como si fuera un módulo. Como si fuera un módulo que está montado en las partes de relieve altas, las partes de relieve de desagüe a la laguna son los interciudadela, y después cada una de estas ciudadelas tenía como una orientación programática, llamémosle. La primera, la del casco histórico; la segunda era un área de logística, de nueva llegada de un tren rápido que está construido ya y del aeropuerto que queda a 30 kilómetros. La otra es un área de universidades. Esta ciudad tiene mucha afluencia de universidades y básicamente esa ciudadela es una gran ciudadela universitaria. Y la última es la de asentamientos de industrias no contaminantes, que era la tercera condición para crecer en ese lugar. Bueno, fue una experiencia increíble. Qué trabajo recontra interesante. Increíble. Háblame, estamos cerrando, ¿cómo estamos de tiempo? 5 minutos. Bien, nos quedan 10 minutos. Le voy a robar 5 minutos al productor. Qué bárbaro. Háblame de arquitectura, háblame de la arquitectura en Buenos Aires, la arquitectura en Argentina y la arquitectura en Latinoamérica o en Sudamérica. Bien. A mí me impactó en un encuentro que hubo acá, que fue la prebienal del año de la prebienal. Sí, bien digo, la prebienal del año pasado. No, a ver, estoy confundido. El 17 de agosto fue un encuentro del I+D+I acá sobre la temática de vivienda, y vino Jujo, que para mí es un placer hablar con él, y se sentó y corrigió todos los proyectos, era hermosísimo. Y él dice, no, pues yo soy un arquitecto sudamericano. Y a mí me impactó, o sea, esa definición. Después Moscato me hizo una excelente esquematización de lo que él concebía. Pues antes había una especie como una isla, Europa, y nosotros mirábamos ahí. Y ahora tenés la isla de Sudamérica, la isla de Norteamérica, la isla de Europa y la isla de Oriente, y si querés Oceanía también, porque además a veces con algunos arquitectos que cruzo información que están en la parte de Oceanía, realmente el nivel de arquitectura que están teniendo es excelente. Entonces, a ver, yo quería ver, inclusive para cerrar este año, ¿cuál era tu opinión de la arquitectura en Buenos Aires? ¿Cuál era tu opinión de la arquitectura en Argentina y la de Latinoamérica? Dale. Bien. Todo tuyo. 3 ejes. El primero, cierta observación sobre esto que me contabas del Mosca, que tiene que ver con el orden geopolítico mundial, ¿no? Perdón que soy un irreverente, pero como recolecto cosas de que no, es que a mí todo me maravilla. Yo podría estar 7 horas hablando de esto. Vamos a hacer algún programa el año que viene. En términos geopolíticos, acuerdo en que el mundo bipolar de las dos grandes potencias, el socialismo y el capitalismo, termina con la caída del muro. Y a partir de eso se produce un fenómeno que es el que se llama de archipiélago, ¿no? Donde coinciden la formación de los grandes acuerdos regionales. La Unión Europea, que de alguna manera se pone como contrabalanceo de cuando cae la Unión Soviética, de la gran potencia que es hegemónica en términos de los 90. Se genera la Unión Europea, el Mercosur, sistemas de balanceo, llamémosle, que en algún punto yo creo que esos sistemas de balanceo y la mirada del archipiélago ya pasó. Con todo respeto del Mosca, me parece que es una explicación geopolítica del mundo, pero que
el fenómeno del archipiélago balanceado, hoy la crisis de la Unión Europea y la crisis del Mercosur, obvia y evidente que estamos atravesando, expresan que el fenómeno del archipiélago terminó. Perdón, porque yo veo lo que vos me estás contando y lo percibo y estoy de acuerdo con lo del Mercosur en particular, sobre todo bueno, la Unión Europea también, están todos saliendo de ahí adentro. El detalle es que yo lo veo más que nada en los procesos económicos y en los procesos geopolíticos, no los culturales, que era donde estoy haciendo el eje de esta... Pero ahora vamos a eso, vamos a eso, porque lo que creo que viene después de eso es la gran crisis de una cuestión casi te diría cultural, que es la del consumo indiscriminado. O sea, el mundo atraviesa hoy, me parece, la crisis del consumo, o sea, este paradigma, el consumo indiscriminado se pone en crisis. Consumo por el consumo mismo. Este gran valor que estaba ahí puesto se pone en crisis. Y el fenómeno creciente de vuelta de las dos potencias. China es primer potencia económica mundial, ya. China, primer potencia económica mundial, discutiendo de igual a igual con Estados Unidos la hegemonía mundial, hace que el fenómeno del archipiélago, yo lo pongo en duda, está absolutamente debilitado en términos de compensación de lo que fue en su momento esta condición del archipiélago balanceando la última hegemonía norteamericana. ¿Cómo se traduce eso a la cultura? ¿Cómo se traduce eso a la cultura? Lo que yo creo es que se ha producido una cuestión bastante particular y que tiene que ver con la crisis del consumo indiscriminado. Europa, la gran productora teóricamente del conocimiento mundial, la que de alguna manera otorga los premios Pritzker y dice quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y los Nobel. Vos, si seguís los últimos premios, en los últimos 5 Pritzker, 4 Pritzker, vas a encontrar premios a India, a China, o sea, a unos fenómenos laterales, premio a Aravena, ¿no? Entonces, el fenómeno que a mí me parece que estamos viviendo hoy es Europa hastiada de su saciedad, pone los ojos en Sudamérica. Y nosotros, que somos, con todo respeto, ¿no?, cipayos estructurales, lamentablemente, o sea... O culturales. Culturales, cepallos culturales, estamos felices de que nos hayan mirado. Entonces, Europa nos mira básicamente porque el fenómeno de la crisis del consumo indiscriminado hace que volvamos a poner en valor aquellas cosas elementales, y acá en Sudamérica hacemos arquitectura con 2 palitos, ¿no? Entonces se vuelve a poner en valor estas cosas que tiene este lugar, que son con muy poco hacer mucho. Entonces, esta cosa que sucedió, que hay un Pritzker a un arquitecto chileno y a un Pritzker a un chino y a un Pritzker a un indio que hace unas cosas ahí escondidas y qué sé yo, están fantásticas porque se van poniendo en valor global o hegemónico lateralidades. Ahora, ¿quién pone en valor las lateralidades? Me parece que es la primera cosa que hay que preguntarse. Y la segunda es... O sea, ¿quién tiene el lápiz para decir esto es bueno, esto es malo? Bueno, y la segunda es un gran esfuerzo intelectual que tenemos que hacer nosotros a que si nos palmean porque hacemos malabares con 2 palitos, no quedarnos siempre haciendo malabares con 2 palitos. Ya que estaba pensando, y que es yo juntar al Mosca y a vos tengo para 5 programas, ¿no? ¿Qué quieren que diga? Y que me parece que es el gran desafío que tenemos como región, ¿no? O sea, bienvenido, yo creo que el gran logro de nuestra generación, así como te decía, en estas construcciones colectivas que hemos hecho, la de el 15 más 15 más 30, la del paralelo 35, interesante eso de ciudades. Todas las que hemos hecho colectivamente en términos de lo generacional, uno de los grandes logros que hemos tenido ha sido definitivamente construir esta red regional. De hecho, del taller Sudamérica participan activamente, te diría, de Paraguay, Solano Benítez, de Brasil, de Chile, profesores que activamente hemos coincidido en que de alguna manera tenemos que hablar de nosotros. Hay una identidad latinoamericana. Claro.
Ahora, ¿cómo lo ves en arquitectura específicamente, en la producción arquitectónica? En que hemos sabido hacer una cosa que es una definición de Edgar Morin, un filósofo, no sé si ubicás a Edgar Morin. Él dice, hay una diferencia entre lo complejo y lo simple. Una mirada simple de las cosas segmenta y separa. Una mirada compleja de las cosas distingue y en ese distinguir reúne. Ese grado de sofisticación que es sabernos distintos. Los chilenos son arquitectos del paisaje. Los paraguayos han sabido desarrollar la arquitectura del material. Te hablo de Solano y el ladrillo. Te hablo de los grandes arquitectos chilenos que están tan vinculados a la geografía. Hablemos de los paulistas y su reinterpretación del movimiento moderno y del esfuerzo estructural en Sao Paulo. Y te hablo de Buenos Aires en una condición que para mí es lo que mejor nos explica, que es el fenómeno de la abstracción. Estos rasgos, en la medida que nos entendemos complejos y distintos, eso es lo que nos está reuniendo. A diferencia, yo creo, de otra experiencia que hubo hace 30 años, que era el de los SAL, de la arquitectura latinoamericana y qué sé yo, en la cual el fenómeno fue más un fenómeno como de resistencia frente al universalismo de la arquitectura moderna, que la de encontrarnos en estas condiciones de distinción que tenemos. Creo que de alguna manera el gran logro de nuestra generación tiene que ver con haber construido y puesto en escena global esta producción de los jóvenes, cuando digo jóvenes somos los no tan jóvenes, ¿no? De todos estos estudios que hoy de alguna manera producen una arquitectura bastante homogénea. Cuando digo homogénea es distinta, ¿no? Pero es homogénea en términos de que hablan de este lugar. La palabra que usaste es desde la abstracción. La abstracción es una condición de Buenos Aires. Lo que digo es que la condición de la arquitectura esta que estamos produciendo en Sudamérica no es igual, pero pertenece a este sitio, fuertemente pertenece a este sitio. Y eso es lo que mejor nos expresa. Pasamos a unas imágenes para terminar. Ahí, decime alguna opinión sobre ellas. Esto es... Es una obra que terminamos... Constitución. Sí, a principio de este año, que es un centro de transbordo en la Plaza de Constitución, uno de los lugares más degradados de la ciudad de Buenos Aires, y que de alguna manera lo que mejor creo explica esta obra, más allá de que es una operación de suelo, un gran agujero de 40 por 40 con una cubierta liviana estructural modular repetida, lo que mejor expresa, me parece, es que define una condición de dignidad en el espacio público en un sitio que no lo tenía, ¿no? Claro, porque cambia completamente lo que era, no sé, hay una imagen acá, pero yo cuando vi las imágenes en lo que era la plaza frente a Constitución, cambia completamente la imagen. Y es un espacio público, lo maravilloso de los espacios públicos, que son espacios igualadores, ¿no? Democráticos, ahí todos somos iguales. Ahí somos iguales. Y darle dignidad al espacio público es darnos dignidad como sociedad, ¿no? A través de la arquitectura. Exacto. Esta es un plano del master plan de la ciudad de Chizhou. Sí, es lo que creo que es el partido llevado a la práctica. Exacto, son los planos de la ciudad. Estás pasando así y te pusiste a jugar ahora. Mirá, te lo explican en chino todo ahora. Dale. Bueno, dale. Sí, pasemos un poco, bueno. Che, realmente cariño grande a Adrián Sebastián, sí, por favor, que es jurado nuestro en el colegio, sí, y que siempre he contado con el apoyo de ustedes. Y saludo de Alejandro Añaños, que vive protestando por algunas cosas. Puede ser que no le mandemos las cosas, materiales para hacer la revista. Claro. Sí, bueno, quedamos con una charla pendiente para el año que viene, porque me quedé con ganas de preguntarte un montón de cosas más. Y terminaste con un cierre muy interesante sobre arquitectura, Latinoamérica y Buenos Aires en particular, pero además
esta abstracción de todo lo que es Latinoamérica y cómo las uniste, ¿no? Bueno, cuando falla el tema de La Habana, yo para los mojitos estoy anotado. Bueno, gracias, Marcelo, por venir. Yo agradecerte la invitación, no sé si queda un minuto. Dale, tú lo quieres. Agradecerte la invitación, darte las gracias por armar estos espacios, ¿no? de reflexión que son tan interesantes, y aprovechar que es el último programa para desear feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y ojalá el 2019 nos sorprenda con mejores tiempos. Esperemos que sí para todos. Sí, para los arquitectos no ha sido un año precisamente próspero el que termina, pero bueno, esperemos como siempre con la esperanza. De todas maneras, este año yo quisiera ir a la última placa de la presentación, ¿puede ser? Porque algunos se me quejaron, dice, siempre son varones, entonces empecé a invitar a colegas mujeres, pero por eso vamos a empezar el año que viene con Maribí Besonías, va a estar también mi amigo Eduardo Cribos, que fue 2 veces presidente del colegio, Valeria del Puerto, recientemente designada presidenta del CEPAU, pero al mismo tiempo una gran arquitecta argentina, Luciano Kruk, y Viviana Melamed con la parte del interiorismo. Mirá. Que normalmente mucho uno no le da, pero forma parte de nuestro hacer. Y hay hablé con Oski Laurenti el otro día, que no pude llegar porque leí mal el mensaje a la exposición de las pinturas de Clorindo. Me fui en vez del Museo de Arte Moderno, el Museo de Bellas Artes, me fui al Malva. O sea, ¿qué voy a hacer? Estoy más loco que las cabras. Pero bueno, ¿y por qué hago esto? Y porque me siento vivo. Y realmente, cada vez que hablo con alguno de los colegas del prestigio y trayectoria tuya, le digo, nos hemos embrutecido. Hablamos del metro cuadrado, hablamos de la tecnología, hablamos de los detalles constructivos, y no volvemos a hablar de arquitectura. Y que estos espacios de reflexión, sobre todo hacia los jóvenes, son tremendamente importantes, ¿tá? Y gracias a todos, nos encontramos en febrero con la arquitecta Maribí Besonías y sus obras. Y bueno, vamos a tener una larga charla sobre este tema. Gracias, Marcelo, por venir, y cariños a la gente del estudio. Gracias. Dale. A vos por la invitación. Gracias.